Buen día, me presento. Soy Dulce Belén Sánchez Ramírez, de la carrera de Derecho en la Universidad de La Salle Bajío. El presente video abarca los antecedentes del derecho individual y los mismos principios generales del derecho individual. Este tema es proporcionado, es para la materia del derecho individual del trabajo, que es impartida por el maestro Héctor Alejandro Flores Llamas. Okay, este es mi primer parcial. Comenzamos. Voy a empezar a compartir pantalla. Ok, creo que ya se ve. Listo, ya se ve. Comenzamos. Primero que nada vamos a hablar de los antecedentes. La Revolución Francesa es el primer antecedente que se imparte, ya que sucedió en 1848. Esto es la insurrección popular que tuvo lugar en París del 23 al 25 de febrero del año ya antes mencionado, lo que obligó al rey Luis Felipe I de Francia a abdicar, lo que dio paso a la Segunda República Francesa. Y esto decretó el sufragio universal masculino, fijando la jornada laboral de 10 a 11 horas y reconociendo el derecho al trabajo para todos los ciudadanos. Por consiguiente, la aparición del derecho laboral, que en este surgen las nuevas relaciones que se establecieron durante la Revolución Industrial frente al poder económico y político que se adquirieron los industriales capitalistas, y esto fue surgiendo de manera espontánea y espontánea y esporádica, perdón, que esto hizo diversos tipos de protestas, como las manifestaciones, las huelgas, las ocupaciones de fábricas y el sabotaje. El principal exponente de esto fue Karl Marx en el siglo XIX. Lo siguiente es el constitucionalismo social, que estableció el estado de bienestar y reconoció los derechos de los trabajadores en 1917. Por consiguiente, fue la Constitución de Weimar en Alemania de 1919. Esta es la cuestión social que fue una novedad tratada y que rompe esta idea de la igualdad social absoluta entre el empresario y el trabajador. Por consiguiente, existe la Organización Internacional del Trabajo, que es del mismo año que la de Weimar, de 1919. Aquí es donde se dice que el trabajo decente es el resumen de las aspiraciones que la gente tiene durante su vida laboral. ¿Okay? Esto significa que tiene que contar con las oportunidades de un trabajo que sea productivo y que le produzca unos ingresos dignos para sobrevivir, la seguridad del lugar del trabajo y la protección social para las familias, las mejores perspectivas y la integración a la sociedad en libertad para que esta gente pueda expresar sus opiniones y la cierta organización y participación en las mismas decisiones que afectan su vida y una igualdad en la oportunidad del trato para todas las mujeres y hombres. Esto último abarca el año 1999, donde se pone ya por finalizado. O sea, en la Organización Internacional del Trabajo se fundó en 1919, pero todo lo antes mencionado, lo del trabajo decente y todo eso, se fue formulando hasta que quedó estipulado en 1999. Se sigue con el Pacto de San José. Este tiene una base larga, pero vamos a intentar abarcar todo. Ok. Primero que nada, esto es una base del sistema interamericano que es la promoción de la protección de los derechos humanos. Aquí se lee el artículo 6 que dice prohibición a la esclavitud y servidumbre. Se tiene tres diferentes puntos. El primero, nadie debe ser sometido, o más bien nadie puede ser sometido a la esclavitud o servidumbre. Y tanto estas como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en toda su forma. Aquí es donde se abarca que no pueden tener esclavos las personas
ya que se considera inhumano y fuera de la ley del trabajo. Siguiente. Nadie puede ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. Esto lo hablábamos en la clase más bien, lo vimos en la Ley Federal del Trabajo de México, pero aquí es donde se abarca todo esto. El Pacto de San José tiene mucha influencia en todas las leyes federales del trabajo. Aquí no te pueden obligar a hacer algo que tú no quieres hacer. Punto. Existen los delitos que en países donde ciertos delitos tengan señalados la pena primitiva de la libertad, ahí es donde se acompaña por los trabajos forzosos y es donde no se puede hacer disposición interpretada en que prohíbe el cumplimiento de dicha. O sea, tú no tienes por qué trabajar en esa cosa que no quieres hacer y ellos no te pueden obligar ni te pueden amenazar con que te van a matar si no lo haces. El trabajo forzoso no debe afectar la dignidad ni la capacidad física e intelectual de recluido. ¿Ok? Siguiente. Este punto 3 es demasiado largo, vamos a intentar abarcarlo lo más rápido posible. Dice, no constituye trabajo forzoso u obligatorio para los efectos de este artículo. Tiene diferentes secciones, se las leeré y las explicaré a continuación. Los trabajos o servicios que exijan normalmente a una persona recluida el cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por una autoridad competente. Ok, aquí es donde se abarca la parte de los forzosos. Si tú cometiste algún delito, lo tienes que pagar con un trabajo. Tú dices, es forzoso, no puedo, pero es que estás cumpliendo una condena. En el anterior se decía que no te podían imponer si no cumples una condena. Aquí es donde se estipula que los debes cumplir solo si cumples cierto tipo de condena o una resolución de un juez o una autoridad judicial. El servicio militar en los países donde se admite exención por razones de conciencia y el servicio nacional. Aquí es donde dicen que los militares también se les considera como trabajo forzoso. El servicio impuesto por los casos de peligro o calamidad que perjudiquen el ambiente de la comunidad o el bienestar de la comunidad y el trabajo o servicios que formen parte de las obligaciones cívicas normales. Aquí es donde se abarca también la parte del servicio militar, no más que se explaya, porque no solo son militares los que ejercen fuera de en forzoso. Vamos a seguir con la definición de qué es el trabajo. Primero que nada, se le considera una actividad humana que va dirigida a la producción de las cosas materiales y espirituales o el cumplimiento de un servicio público o privado. Existe la relación del trabajo, que es cualquiera que sea acto que dé origen a la presentación personal subordinada a una persona mediante el pago de un salario. Y aquí es donde se mete el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. Nos vamos a los principios del trabajo. Okay. Si mal no estoy, aquí son como unos 4, vamos a abarcar los principales, que es el alcance identificante de los principios. O sea, la identidad del derecho del trabajo como una rama diferenciada que resulta esencialmente de la existencia de los mismos principios. Luego, la recepción de los principios del derecho del trabajo en el derecho positivo, que es la formulación de los principios del derecho del trabajo y de los frutos en su extracción en el complejo normativo laboral. Y aquí es donde el complejo normativo varía de país en país y también por el tiempo que se lleva. Por eso, cuando se hace una declaración a título de los derechos sociales en las constituciones y se regula y se especifica la legislación que expresa los principios. Los siguientes son los principios de la política social y el derecho del trabajo, que dice que sin prejuicios de su autonomía, la rama, o esta como una rama de ordenamiento jurídico, a la vez que el derecho es uno de los medios
jurídico normativo que se vale de la política social. Y aquí es donde se abarcan los principios políticos sociales que tienen virtualidades en relación al trabajo. Y de hecho se ha hecho una regulación jurídica que verifica sus aplicaciones y su desarrollo. Y por último, se habla de la transformación de los principios. Existe un dinamismo de esta materia laboral que experimenta contemporáneamente los cambios sociales, económicos, tecnológicos, políticos y culturales que proyectan las transformaciones de los principios y a cuáles son los que se tienen contenido. Bueno, esto sería todo por mi parte. Le agradezco mucho a los que van a ver este video de YouTube. No tengo problema, pero vamos a parar el stop para vernos. Ok, le agradezco mucho. Igual se le comenta que esta información fue sacada previamente para un ensayo que se realizó. Entonces nosotros no tenemos ningún problema en lo que se realizó, comprendimos el tema y aparte se abarcó parte de lo que se vio en clase. Entonces, esto es un complemento de todo lo que hemos visto a partir de este primer parcial referente a la materia del derecho individual del trabajo. Se le agradece, que tengan muy buena tarde. Gracias.